Bueno, hoy estamos en la segunda entrevista de Alter Edu con Viviana Figueroa. Viviana Figueroa es fundadora de la escuela TAI en Salta, capital, ¿verdad? Y hoy estoy con ella para que nos cuente un poco cuál fue la necesidad que ella sintió para crear esta escuela que es diferente y también le vamos a preguntar en qué es diferente a lo que ya se ve en la ciudad de Salta, sobre todo. Viviana. Bien. ¿Cómo estás, Dolores? Encantada de estar acá de nuevo con vos. Bueno, un poco para responder en el orden que vas preguntando, la idea de poder armar o formar o fundar una escuela diferente surge de una experiencia muy directa que tuve en un taller de arte para niños, donde yo comencé a ver que los chicos aprendían de una manera distinta, no de la forma tradicional que se enseña, sino que además estos chicos que podían a través del arte ir aprendiendo cosas que supuestamente en el colegio no, bueno, rendían mucho mejor después en el colegio. Y la primera experiencia fue con chicos pequeños de primaria, pero después bueno, en ese momento empecé a estudiar todo lo que son las pedagogías alternativas, las distintas corrientes no tradicionales de educación, y bueno, me lancé primero con un jardín maternal para ver cómo podíamos darle esta vuelta, y tuvo mucho éxito. De ahí empezamos a tramitar el nivel inicial, ya aprobado por el ministerio. Bueno, empezamos a hacer proyectos, presentarlos. Con el nivel inicial no tuvimos demasiado problema, demasiado inconveniente. Después hicimos el nivel primario y bueno, el nivel secundario que recientemente está aprobado. Es un poco como en términos generales de dónde surge la idea, de la experiencia directa de trabajo con chicos a través del arte. Entonces, bueno, al fundar la escuela, el gran desafío era cómo hacemos que una forma alternativa pueda ser aprobada en el ministerio cuando en realidad los marcos normativos son tan estrechos. Y bueno, fue una negociación permanente, un poder armar una identidad institucional que presentaba principalmente una metodología distinta de trabajo. Más allá de que los espacios son totalmente distintos, es una escuela que no tiene aulas, le llamamos salas nosotros, que no tiene esas salas con bancos alineados, con pizarras así tan tradicionales, sino que habilitan mucho más al movimiento, es decir, permitimos que los chicos se puedan mover. eh, la metodología siempre va a través de proyectos, con lo cual es mucho más efectiva, porque a través de un proyecto el niño no va aprendiendo los contenidos que se les van dando gradualmente en la educación tradicional, sino que los va aprendiendo a medida que los necesita. De pronto tenemos proyectos que permitan a los chicos aprender operaciones matemáticas de números mucho más extensos, porque el proyecto en sí lo necesita, ¿no? Cuando hablan de periodos temporales, de diferencias de años y etcétera. Eso a modo simbólico, pero en realidad son de todos los contenidos. Y entonces hemos cambiado la metodología, permitiendo eso, escuchando las voces de los chicos. Los chicos en esta escuela tienen mucha voz y tienen voto, y se trabaja mucho con la escucha y con el interés real de los niños. Entonces, los aprendizajes se van dando de una manera mucho más natural. Eh, Hablaba de los espacios que son diferentes, pero también los tiempos. No hay timbres en la escuela, no hay timbre de recreo. Hay dos grandes momentos en el módulo de horario, que es lo que pide la normativa. Entonces, entre esos dos módulos hay media hora que es de esparcimiento, colación. Trabajamos con alimentación saludable o consciente, y eso también ha favorecido muchísimo, porque al no haber un kiosco y al estar más regulada la alimentación, también hace que el desempeño de los chicos sea distinto. Y bueno, y el gran desafío que se nos presentaba al comienzo, que hoy ya lo tenemos bastante más limado, bastante aceitado, es el tema de los docentes, porque la formación docente es tradicional. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos docentes que salen formados de una manera tradicional puedan insertarse en una metodología diferente? Y bueno, como todo, tiempo, paciencia, eh, ser muy, eh, ser muy consciente que lo que nosotros estamos presentando es una escuela distinta, y sostenerlo, ¿no? No permitir que entre esa duda que a veces entra, porque bueno, cuando uno habla con las autoridades tienen un discurso tradicional muy fuerte y de muchos años. Entonces poder sostener nuestra identidad pedagógica ante esos discursos normativos tan rígidos, también ha sido, y es cada vez menos, porque ya nos conocen bastante, pero ha sido siempre un desafío fuerte. No Ujú. sé si en términos generales responde a tu pregunta.
Sí, claro. ¿Sentís entonces que esa rigidez normativa en realidad no ha cambiado mucho con los años que han ido aprendiendo de ustedes, pero en general la actitud es la misma? Sí, podría decir que en Salta por lo menos, porque si bien, bueno, lógicamente todos los que estamos en educación siempre estamos informados en todo el país y en otros lugares, pero en Salta particularmente, en estos últimos años sí ha habido cambios. Estoy hablando del sector de gestión privada, porque mi escuela pertenece a gestión privada. Hemos tenido cambios de autoridades que sí han mostrado más flexibilidad, últimamente mayor aún, porque ha habido mucho cambio de personas bueno, se han incorporado personas nuevas con una mente más abierta, nos han aceptado, nos han dado mucho más lugar al diálogo en la gestión anterior que terminó en noviembre, diciembre del año pasado y en esta nueva que inició, mucha más apertura al diálogo. De hecho, hemos estado dialogando hace 3 semanas con ellos por la aprobación del nivel secundario, y sí hay mucha intención, hay mucha conciencia de la necesidad urgente del cambio, y creo que ahora recién sentimos que no solo hay una escucha como aceptación, sino una escucha como aprendizaje, como que ahora recién nos están preguntando ¿y cómo hacen? ¿No? Y validando estos logros. Bueno, no nos olvidemos que nosotros tenemos el nivel primario desde el 2017 y desde el 2019 el nivel secundario, que lo veníamos acreditando a través de una academia internacional, y que gracias a Dios ahora, por esta gestión y la gestión anterior que nos han apoyado mucho, hemos logrado la convalidación, la aprobación de la incorporación, perdón, del nivel secundario a partir de 2024, convalidando el 2024, 2025 y ya aprobando el 2026. Eso ha sido un logro enorme para nosotros porque, bueno, la verdad que es como siempre decimos, el nivel inicial, bueno, la gente dice, bueno, es fácil porque el nivel inicial medio que es mucho más libre, más juego. El nivel primario cuesta un poco más y el nivel secundario, con ese rigor que hay en ese imaginario colectivo que el nivel secundario debe tener esto, debe tener lo otro, bueno, hemos logrado esto. Entonces, la intención del cambio está, la intención de aceptar nuevas formas está, y vamos a seguir andando a ver qué nos depara todo Claro. esto. Veo que ya tienen experiencia en secundario por lo que me contás, pero cómo describirías la secundaria que va a ser a partir de ahora también, ¿no? Y con las exigencias que Sí, tendrá, supongo, la jurisdicción en cuanto a exámenes, notas, cantidad de profesores, que ahí es donde se complica un poco más, sí. ¿no? Y ahí hemos tenido nosotros que hacer bastantes adecuaciones de las solicitudes ministeriales y de la propuesta nuestra. Nosotros sí tenemos profesores por área, porque es lo que corresponde por materias, eh, pero seguimos manteniendo la metodología de proyecto y diversificamos mucho la metodología de enseñanza y la evaluación. Entonces, se acredita el saber, claro que se acredita, pero se va viendo de qué manera cada estudiante puede acreditar sus propios conocimientos, que es como el fundamento principal del nivel secundario, ¿no? Nosotros como escuela garantizar que los chicos aprendan. Lo que pasa es que vos, bueno, vos también por el manejo de tu alter edu que ves tan de cerca las diversidades y las formas distintas de enseñar y aprender, eh, si nos tenemos que poner la mano en el corazón, sabemos que la forma tradicional de escuela secundaria no funciona. Los chicos podrán aprobar, pero no hay aprendizajes reales, o es mínimo el aprendizaje real. Entonces nosotros, al presentar una forma diferente en esto que vamos viendo el interés de cada uno y diversificamos la manera de enseñar y de evaluar, realmente podemos acreditar aprendizajes. Entonces, yo creo que los cambios que se vienen a nivel nacional, me refiero con esto, con estas nuevas movidas que hay o estas nuevas propuestas de modificar leyes y bueno, encontrar otros caminos, creo que todos vamos a ir encontrando de qué manera, no metiendo todo en lo mismo, ayer hablaba con unas colegas y decíamos, eh, ahora se pone mucho énfasis en todo lo que es la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, ¿no? En poder trabajar con todo eso en las escuelas. Está bien, pero hay un factor que no hay que descuidar y que es el factor social, porque las personas debemos seguir comunicándonos y ahora mucho más que antes, porque antes la escuela era netamente social, hoy con toda la tecnología hay cada vez más islas adentro de los cursos. Entonces nosotros como escuela seguimos ofreciendo esa potencia en lo social, porque creemos que no tenemos que perder la habilidad de comunicarnos, la habilidad de intercambiar, de respetarnos con nuestros puntos de vista, con nuestros saberes, con nuestras experiencias. Y eso es lo que trabajamos en la escuela.
Eh, Me gusta siempre decir, nosotros somos una escuela que acepta la diversidad, no solo que incluye chicos con discapacidad, sino que acepta la diversidad, y eso ha hecho también bueno, que sea una escuela que ha ido creciendo en números. Siempre, por supuesto, nos mantenemos con números manejables, no podemos tener un colegio gigante porque no se puede manejar comunidades demasiado grandes pretendiendo cambios como los que nosotros ofrecemos. Pero bueno, creo que eso es parte de poder hacer esto, de entender que la diversidad es un alumno, un estudiante que tiene un diagnóstico, una estudiante que tiene una familia compuesta de una manera diversa o no tradicional, un estudiante que no quiere seguir yendo al colegio porque se siente rechazada o rechazado en otros contextos educativos y encuentra en esta forma un lugar. Ujú. Entonces, bueno, creo que todos los cambios que se buscan desde afuera no tienen que ir solo por la tecnología, sino poner donde más necesidad hay hoy, que sabemos que es la conexión persona a persona, que a nuestro modo de ver es lo que más falta hace hoy en día. En estos años, entiendo que empezaron en el 2008, ¿verdad? Sí, A ver, la palabra resultados a veces espanta, pero en el fondo es eso, ¿no? ¿Qué sí. observaciones, qué resultados, qué evidencia han visto todos estos años, no solo en los chicos y las chicas, sino también en los docentes y en las familias? ¿Cuál es el feedback, ¿no? ¿Qué Sí. es lo que se ve en las personas? Mira, cuando uno propone cosas distintas, siempre hay miedos y temores. Las primeras personas que eligen por las cosas distintas que no tienen todavía resultados, como fue en aquellos años de inicio, generalmente la eligen porque no tienen otra opción, porque han tenido quizás expulsiones, no literales, pero expulsiones de alguna manera, porque han tenido discriminación, porque han sufrido algún tipo de rechazo. Y bueno, la eligen porque no hay otra opción. Pero ir transitando de a poco y la comunidad se va expandiendo, porque la comunidad se va agrandando, la gente va entendiendo y vamos viendo que los resultados en este sistema educativo son buenísimos. De hecho, yo creo que lo visible es el crecimiento de la matrícula. Nosotros somos una escuela que hoy en día tenemos los cupos de 25 estudiantes por curso, por grado, completos. No los vamos a agrandar porque, como decía, no queremos una escuela gigante. Será una sucursal en algún momento, pero por el momento no queremos una escuela llena de chicos porque no se va a poder trabajar. Entonces, desde ese punto es ver los chicos que transitan, las chicas que pasan por nuestra escuela. A veces hacen todo el recorrido. Tenemos este año, el año pasado, en el 2025, han egresado dos estudiantes entre los egresados de quinto año que han venido con nosotros desde siempre. Entonces han hecho toda su trayectoria escolar. Pero hay chicos o chicas que han ingresado en grados más avanzados o que se han ido de la escuela y se han insertado perfectamente en otros lugares. Eso habla de una buena, tenemos devolución de familias que se han ido de la escuela porque tenemos el secundario a la tarde, entonces a veces terminan la primaria y no pueden continuar a la tarde, cambian de escuela y las familias nos hacen una devolución hermosa diciéndonos, no saben lo bien que va en el colegio, mostrándonos notas altas que sacan en las materias en otros colegios tradicionales, eso también es un resultado. Y por otro lado, en cuanto a vos me hablas de los docentes, nosotros tenemos docentes que están con, allá hace 3 años, gracias a Dios que tenemos el personal, el equipo, todo el plantel docente estable. Tenemos prácticamente nada de modificación en el plantel docente, que también es un resultado obtenido. Y esos docentes, algunos trabajan en otras instituciones y están pudiendo proyectar formas de trabajo del TAI en otras escuelas, que eso también es beneficioso. Personalmente me pasa, yo trabajo en un terciario, justamente en formación docente, tengo la suerte de tener una materia que me permite mucha amplitud, que es la artística, y otra en la práctica 4. Entonces también puedo insertarme ahí a modificar, a provocar cambios bien aceptados y que después se ven en los resultados en los docentes. Y en cuanto a las familias, familias que en algún momento ya se fueron de la escuela, pero que era una relación impecable con la escuela, siempre mucho diálogo, mucha apertura, entonces los resultados creo que son esos los que están ahí. Y en lo académico, bueno, ni qué decir, chicos que han egresado del secundario, que están en la Universidad de Buenos Aires, hay chicos que están en otros países, acá en universidades de Salta, otros que se han decidido por trabajar o por no hacer nada, porque bueno, cada uno va buscando.
pero sí pueden insertarse en los contextos que eligen sin ninguna dificultad. Ujú. Esa es una de las preguntas que vos me hiciste. También nos hizo estos días pasados que estuvimos con las autoridades del ministerio, y fue muy lindo poder contarles esos resultados. Qué bien. Em, Sí. Hablando un poco bueno, por lo que veo ustedes no van a tener este problema que se pronostica de baja de la matrícula, de cierres de escuelas, con esto de la baja de la natalidad, ¿no? Se quedan afuera de esa tendencia, pero es algo que vamos a ir viendo. Eh, Sí. y ni hablar, a ver, la competencia va, no sé si la competencia es la palabra, pero quizás las propuestas alternativas tienen el camino un poco más allanado, ¿no? Cuando uno tiene claro el Mm, proyecto pedagógico, sabe lo que ofrece, puede mostrar este tipo de resultados que no son dibujados, sino que se ven en las personas. Me gustaría hablar un poco de política con vos, política educativa, ¿no? bien. Porque hablaste vos también de la necesidad de reformas, de cambios de mentalidad en las personas, en los funcionarios en los últimos años. Y a su vez también recuerdo una visita que nos hicieron a Tierra Fértil, el proyecto que teníamos Sí. con alguna familia acá en Bécar. Viniste con un grupo de docentes, digamos. Estamos las dos, formamos parte de alguna red informal que empezó hace unas décadas ya, para tratar de unir a estos proyectos y escuelas que tratan de hacer las cosas distintas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees que deberíamos, yo todavía me siento parte de eso, ¿no? Más allá de que soy periodista, ¿cómo deberíamos movernos como colectivo de la educación transformadora? ¿Cómo deberíamos actuar ante la política del gobierno, la política del Estado? Hacer lobby, cómo hacerlo o no hacerlo, ¿no? Porque está dividida también la opinión de mejor quedarnos como estamos, porque hay cosas que se Mm, pueden hacer dentro del sistema, o hay algo que deberíamos cambiar en la normativa para hacérsela más fácil a los que vienen, ¿no? Porque yo muchas veces digo, por supuesto, hay gente que estuvo décadas peleando por tener el lugar que tienen hoy como escuela alternativa, pero atrás quedan los que no llegan, y la verdad es que son muchos proyectos que no llegan por no cumplir la normativa de arquitectura, la cantidad de cargos docentes, los presupuestos, ¿no? Me gustaría escucharte en ese sentido. ¿Cuál es tu visión de cómo deberíamos actuar como colectivos, como familias, como docentes? Mira, yo creo que el diálogo es el factor fundamental para que pueda existir una construcción de algo. Vos mencionás políticas educativas, yo creo que tenemos que tener políticas de Estado, no políticas partidarias temporarias, porque no podemos hacer nada. Puede que haya gente que está a favor o no, pero las políticas tienen que ser de Estado y nosotros como educadores tenemos que tratar de alinearnos, no te digo aceptar sin dar ningún punto de vista, pero sí alinearnos a las políticas y tratar de ver en esas políticas de Estado, en este caso las educativas, cómo nos podemos ir moviendo. Creo que algo que tiene que pasar es que haya aceptación de diversas propuestas de enseñanza. No puede haber un solo modelo. Eso me parece que está clarísimo. Las escuelas alternativas en Argentina han ido creciendo un montón. Conocemos, vos sé que también lo debes conocer, hay muchos grupos que están como homeschooling por fuera de la educación, no quiero decir oficial porque también es oficial, pero digamos de país, de Estado nuestra, y tienen que ser validadas. Mencionaste también un factor fundamental y son las normativas principalmente en infraestructura. Hay que también dialogar con el Estado, hay que perder el miedo a dialogar con el Estado, con los ministros, con los secretarios, con los secretarios académicos o secretarias académicas, dialogar sobre que no se puede exigir cosas que son ya en este momento absurdas, diría yo, ¿no? Para ser un poco más dura con el término. También hablaste al comienzo de la merma que ayer mismo salió, ayer antes de ayer salió en el diario local acá un artículo sobre la merma de los nacimientos de los niños. Hay menos niños. Se espera en Salta, por ejemplo, que para 2030 haya un 40% menos de estudiantes en nivel inicial y primario. Es un factor no menor y que tiene que impactar sobre las exigencias de infraestructura, de planta docente, de tiempos de escuela. eh, pero bueno, estamos en una época muy compleja por la cantidad de situaciones conflictivas que están surgiendo, pero creo que a la vez, haciendo equilibrio con eso, también es una época donde se está perdiendo un poco el miedo de ir a dialogar o de exponer.
nosotros no hemos bajado los brazos nunca y hemos ido encontrando desde el momento uno del diálogo con el ministerio, que era muy poco, o un diálogo más de, bueno, te escucho, pero hago lo que quiero desde el otro lado, ahora que hay un diálogo mucho más consciente, qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, qué necesitan, qué cosas sí o sí tienen que ir cumpliendo. Eh, Creo que eso es fundamental. Y entendernos, así como nosotros en la escuela abordamos la diversidad con cada estudiante, que sabemos que cada estudiante aprende de una manera particular o diferente, nosotros como instituciones educativas también tenemos improntas diferentes, tenemos identidades diferentes y todas deben ser respetadas. Porque bueno, nosotros pondremos el énfasis en lo social y otros pondrán el énfasis en lo tecnológico y otros quizás en lo que es ciencias naturales, bueno, pero entendernos como eso, como ofertas diversas y poder compartir. Acá en Salta ahora se da menos, pero se sigue dando, que a veces los colegios actúan como islas. Hay mucha separación en principio entre lo público y lo privado, ¿no? Por un lado está el sector público y otro el privado, como si no tuviésemos nada que ver. Y en realidad sí, tenemos mucho que ver. Ahí también hay que empezar a buscar diálogos entre los sectores públicos y privados. Y por otro lado, esto de los colegios privados a veces hacen islas y el colegio hace una formación para ese colegio o encuentra un proyecto interesante y lo desarrolla, pero no lo socializa. Y entonces hay como ese, podría decir, egoísmo que no permite que, bueno, se pueda proyectar hacer actividades hacia afuera, que ya se viene hablando esto de hace mucho tiempo, de sacar el aula a la calle, sacar afuera las salas, que no quede todo en las cuatro paredes, también creo que es algo que hay que ir haciendo, mostrar lo que se hace. Bueno, vos sabés bien que nosotros también tenemos redes, creo que tener redes y mostrar no es para mostrar, ay, miren, esto yo hago, sino, bueno, miren, copien lo que puedan copiar, lo que quieran copiar, y hacer ruido, como bien lo dijo alguien importante en el mundo, hay que hacer ruido, hay que hacer lío, porque lío en el buen sentido. Creo que la política tiene que ver con eso, con hablar, contarnos lo que pasa. Y yo particularmente, y esto es muy personal y muy subjetivo, yo, yo soy, a mí no me gusta la pelea, yo no soy de la lucha, de la pelea, sí soy de buscar las cosas, pero de forma pacífica, pero persistente, insistente. Uno tener claro lo que quiere, ir en busca de eso, pero sin la pelea. Así que bueno, esa me parece que también habría que considerarlo. Me parece un Sí, tema para considerar. la educación está llena de adjetivos relacionados con la guerra, ¿no? Sí, Incluso desde sí, las reivindicaciones más nobles siempre se ponen términos de pelea. El sí, año sí, sí. pasado escribí una nota sobre un colegio que hacía formación, en realidad no hacía formación, pero yo alentaba esta idea de que ¿por qué las formaciones de docentes no se hacen desde los colegios? Esto mismo que vos decís que está pasando como islas. Eh, Mm, Tanto se habla del divorcio entre la academia o la formación del profesorado y las escuelas, la realidad diaria de las escuelas, la realidad de la vida laboral y del mundo. Me parece que los colegios tendrían que ser focos de formación, ¿no? Entre ellos y salvando esta grieta que yo también pienso que nos hace muy mal entre estatal y privado y que termina generando también escuelas para ricos, entre comillas, escuelas para ahí, pobres, ¿no? ahí Eh, exacto. y que no sirve para nada y no necesariamente que caer en un sistema de Finlandia que todas las escuelas sean del Estado. Ojalá si como sistema funcionara, pero sabemos que el Estado no llega a cubrir la demanda. De hecho, por eso surgieron las escuelas alternativas, ¿no? Un poco para Mm. son los lugares donde no cabe mucha gente. Así que sí, animo a eso, a que ustedes, Tai, también me parece que son un foco en el norte del país, a que se animen a dar ese paso. Después de la secundaria, la formación, ojalá, ojalá ese sea el futuro Sí. de Tai. Ojalá el año pasado, mira, no sé, varias veces nos preguntaron, ¿van a hacer formación? En realidad, hemos logrado, como te digo ahora, esta aceptación o incorporación del nivel secundario al sistema, que era lo que queríamos, porque no queríamos que modificar el proyecto. Tampoco queríamos tener todo tal cual, porque nuestra secundaria, cuando a mí me preguntan cómo es la secundaria de ustedes, yo digo es la mejor de todas. No, no menosprecio ni subestimo a las otras, pero es tan lindo el nivel secundario nuestro porque se vive otra cosa, se vive diálogo, se vive amistad, se viven conflictos lógicos porque son adolescentes y sabemos que siempre van a haber,
pero la vivencia es distinta, los profesores que tenemos se adecuaron tan lindo. Entonces buscábamos que nos acepten, que nos incorporen al sistema con esta impronta. Por supuesto, flexibilizando nosotros en cosas que tenemos que hacerlas, porque no hay otra manera, que es, como te decía, la incorporación de docentes por área, más allá que después ellos trabajen transdisciplinar, porque eso se hace después adentro. Y bueno, una vez que ya ahora tenemos asentado, quizás sea momento, este año o el otro, de ir pensando en una formación. Por lo pronto tenemos gente adentro de la escuela, que trabajamos tanto en la gestión directiva como docentes, que también trabajan en terciarios. Entonces, de alguna forma, por lo menos un granito así uno va aportando. Eh, Bien. Creo que todo a su tiempo, sin apurarnos, pero no bajando nunca los brazos. Bueno, ojalá. Viviana, llevamos Ojalá. media hora de conversación. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar que yo no te haya preguntado? Y después voy a dejar los datos de Tai abajo en los comentarios para que entren a Bueno, conocerlo. me gustaría agregar, yo eso que te hacía mucho énfasis en el tema de la diversidad, porque no sé cómo está pasando en Buenos Aires, pero tengo entendido de otras provincias del norte, hay mucho miedo de los colegios, sobre todo secundarios, a incorporar chicos con, eh, con diagnóstico, voy a decir, porque muchas veces las características son tan distintas unas de otras. Hay miedo de que los chicos no puedan aprender lo que el docente plantea, hay miedo de los profesionales de apoyo a la inclusión adentro de las escuelas, que no tengan miedo, pierdan el miedo, porque hay que atravesar la experiencia para amigarse con ella y encontrar las maneras de trabajarla. Nosotros tenemos un nivel primario con el personal docente, digamos, un docente referente por grado, aunque los grupos son distintos, no voy a meterme ahora en esa explicación. Los docentes de áreas, lo que se llama docente de áreas especiales, bueno, el personal tradicional. Y tenemos en el nivel primario únicamente casi 40 profesionales de apoyo a la inclusión adentro de la escuela. Nos dicen cómo hacen. Bueno, hay que ir encontrando la manera. Nosotros hemos logrado poder trabajar con ellos. Salas muy amplias, mobiliario más, porque si tenés 25 chicos, pero tenés 10 profesionales de apoyo, tenés que tener 10 sillas más. Y en secundaria, si bien no están tanto adentro, hay más miedo. Y al haber miedo, sin que sea intención de discriminar de los colegios, terminan en discriminar y nos llegan a nosotros familias muy dolidas, muy baqueteadas en los colegios, que al enterarse que el niño o la niña tiene un diagnóstico les dicen no hay lugar, y pasan por uno, por otro colegio y llegan destruidos. Y después uno los inserta y no es que no mira el diagnóstico, el diagnóstico está, hay que mirar, pero hay que mirar la característica particular de ese chico, de esa chica, trabajar con él, con esa persona, con esas características, y entonces empieza a naturalizar la vida en la diversidad, y la familia se da cuenta que no tiene un monstruo o un monstruo de hijo o hija, que tiene una persona con sus características. Si todos los colegios, o al menos empezaran a intentar hacerlo, habría menos dificultades y los colegios que incorporamos diversidad tendríamos mucha más amplitud también para otros chicos y chicas. Ujú. Eso, que se pierde el miedo. Y el Estado que pierde el miedo de que los chicos en secundaria no puedan lograr cosas porque tienen un diagnóstico. Porque la verdad que a veces el diagnóstico queda invisibilizado cuando empiezas a trabajar y te das cuenta de todo lo que realmente logran, que a veces es más que lo que llega a lograr un niño, una niña, un alumno, alumna que no tiene un diagnóstico y que a veces por vaga o por, no sé, por dejadez no lo logra. Así que ese es como un pedido, un consejo. Bien, te creo. El cambio de mirada lo es todo, ¿no? Sí, así Eh, es. Hoy antes de entrevistarte miraba algunos videitos del Instagram de la escuela Tai y me Ah, llamó la atención cómo se habla mucho de inclusión, pero los chicos además, Diago cuando cuenta cómo funciona la escuela en su ¿viste? proyecto, ellos usan esas palabras y se nota que lo Sí, tienen hecho carne y es algo que se nota que vos o todo el equipo lo promueven. No es que solamente lo hacen como rol docente, sino que les interesa que los chicos vean, ¿no? Es como, por lo menos en los mm, poquitos videos que no tengo el gusto de haber ido a conocer la sí, escuela, pero se refleja eso, que es algo que les interesa que esté en el lenguaje de los chicos y en la vivencia. sí, sí, para nosotros es un escudo importante eso porque, bueno, el mundo está diverso, lo sabemos todas, está lleno
cosas distintas en los chicos que antes no habían, características, causas. Podríamos hacer otro video con las causas supuestas de estas características nuevas de los chicos y chicas, pero es la realidad lo que está. Y sí nos interesa eso porque es justamente lo que va a dar valor a esos chicos cuando se inserten el día de mañana en el mundo real y se encuentren con una cantidad de personas con distintas características que si no han sabido desde chiquitos, desde chiquitas aceptarlas o aprenderlas, conocerlas. Así que bueno, sí lo tienen. Gracias por ese reconocimiento porque para nosotros es re importante. Y vas a ser bienvenida cuando quieras para poder conocer la escuela. Ojalá prontito. Me encanta Salta. Sí. Ojalá vuelva Ay, pronto, sí. Sí, cuando quieras vos me avisás y ahí estamos. por favor. Bueno, Viviana, te agradezco mucho este ratito en el mes que me imagino que van a empezar a preparar toda la escuela. Y bueno, Sí, ya. invito a lectoras y lectores a conocer la escuela, a visitarla si están por ahí. Y Gracias, Dolores. Muchas que tengan gracias. un hermoso 2026. Igualmente para vos, para todo tu equipo y que sigamos apostando por los cambios educativos. Gracias, Dolores.